Equipazo, bienvenidos a esta nueva charla con el Equipazo. La semana pasada estábamos hablando del llamado síndrome de la cabaña o este miedo a salir. Y en medio de la conversación surgió un tema por demás interesante que queremos tratar en esta ocasión con ustedes, porque además sabemos que muchos de ustedes, ya sea como maestros, como padres de familia, incluso como tíos o como amigos, pueden estar preocupados por lo que les depara a los niños, a los adolescentes en el regreso a la nueva normalidad y la actitud que como padres en algunos casos deberán tomar una vez que se reabran las clases. ¿Y cómo va a ser? Si va a ser virtual, si va a ser presencial, si va a ser mitad y mitad. ¿Cómo debemos reaccionar, actuar frente a estos nuevos retos, mi querido Carlos? Efectivamente, todavía vivimos en una situación de incertidumbre por la pandemia de COVID-19 y es lógico que en este contexto, pues los niños, los pubertos, los adolescentes se encuentren de alguna o de otra manera, algunos quizás disfrutando porque no están yendo a clases, pero algunos otros también preocupándose precisamente por la misma razón. Y es justo por ello que nuevamente platicamos con la maestra Blanca Venegas. Ustedes ya la conocen perfectamente bien. Ella es directora de área emocional de Centro Integral Terapéutico. Maestra Blanca Venegas, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuevamente platicar y charlar con nosotros para el Equipazo esta tarde. No, pues muchas gracias a ustedes por proponer toda esta información, ¿no? Por dejar tan a la mano esta información que hoy puede ser tan útil, tanto, como bien lo decía Blanca, ¿no? Como a todas las personas que estamos alrededor de algún adolescente o de algún niño, que son tanto abuelos, papás, maestros, cuidadores, todos los que estamos alrededor de ellos. Me parece que tenemos ahorita un compromiso importante, uno, para proponer algunas alternativas y dos, también para entender muy bien, pues, qué les está pasando, ¿no? Justo lo platicábamos algunos especialistas hace algunos días, que definitivamente esta es una población que, al igual que todos, ha sufrido de manera como importante los estragos de este confinamiento, ¿no? Algo que me gustaría puntualizar muchísimo es que ellos, los niños y los adolescentes, han estado como muy cerca también de todo este confinamiento, pero muchas veces, ¿cómo les diré? Como a veces creamos como algunas ideas con respecto a ellos, ¿no? Porque los seguimos viendo jugar, o como ustedes están diciendo, a lo mejor porque por ahí hay algunos adolescentes o algunos chiquitos que dicen, ay, pues para mí está perfecto no ir a la escuela, ¿no? Y entonces yo la verdad les pediría que ahí hiciéramos un alto y que una cosa es lo que vemos en los niños, una cosa es lo que tal vez nombran de alguna forma, pero que de verdad nos podamos a pensar si de verdad esto que dicen va acorde con lo que ellos están sintiendo, si de verdad están contentos con no ir a la escuela, si de verdad están contentos con no tener pues esta rutina que tenían antes. Yo les pediría mucho que de verdad observen bien a sus hijos, observen bien a estos chiquitos que tienen a su alrededor y de verdad dense cuenta si en realidad están bien con esta situación. Yo la verdad particularmente que me dedico también a esta población de manera particular, pues lo que yo puedo contarles desde este lugar es que ellos están teniendo también una dificultad importante en este momento para adaptarse. Lo que pasa que a veces los vemos distraídos en otras cosas, pero ellos también presentan dificultades como las que hemos estado platicando estos días, que también pasa con los adultos. Maestro, yo tengo la impresión de que para los niños, particularmente cuando tienen ya después de 9 años, y para los adolescentes a cualquier edad, les es muy difícil comunicarse y hablar de lo que sienten. No saben externarlo en el primer caso y en el segundo caso no les gusta hablar de lo que tienen, todo se lo van guardando y ahí van generando una serie de cócteles que cuesta mucho trabajo desentrañar y conocer. ¿Cómo le hacemos para lograr un acercamiento? Porque desde luego algunos dirán, extraño a mis amiguitos, me gusta ir a la escuela, porque extraño a mi maestra, quizás son más chiquitos, ¿no? Pero en realidad hay muchas más cosas de socialización, en el caso de los adolescentes, la novia o el novio, o la chica o el chico que ya les empezaba a gustar. Y de todas maneras, objetivamente me parece que puede haber como una
interrupción del desarrollo normal que viene con la convivencia cotidiana. ¿Cómo le hacemos para un acercamiento con estos dos sectores que es de verdad a veces muy difícil comunicarse? Sí, mira, Blanca, esto que dices es como una pregunta recurrente aquí en la consulta, ¿no? De, Blanca, es que no me cuenta nada, no me dice nada. Y eso pasa, atribuyo a dos factores. Uno, como bien lo acaban de decir, preadolescentes y adolescentes empiezan como a construir un segmento importante en su vida, que es la parte social, y donde buscan más de compartir intereses, preocupaciones, gustos, como con esta parte social que son sus pares, ¿no? Entonces, los padres pasan como a segundo término en esta área de tal vez como de confidencialidad, de contar estas cosas que tienen que ver con la parte afectiva, porque surge un grupo importante en la vida de un humano, que es un preadolescente, adolescente, que son pues los pares, empiezan a tener como otro valor, ¿no? Pero también hay otra cosa que de pronto no coopera a que los adolescentes nos quieran platicar cosas, y eso tiene que ver con la forma en la que preguntamos, el momento en el que preguntamos, y eso de pronto genera como cierto rechazo a platicar o hasta cierta como distancia, ¿no? No es lo mismo que si yo veo que a lo mejor está platicando con sus amigos y que está teniendo como un momento de alguna manera como más privado en su cuarto, y llego yo de la nada, no toco la puerta, entro y, oye, hijo, es que quería preguntarte cómo estás, cómo te sientes ahorita con el confinamiento. Muy probablemente lo que se vayan a encontrar es un, bien, ma, bien, bien, así como, Ya vete. mamá, ¿a qué hora, no? O sea, traten de buscar como un momento pertinente, ¿me explico? Los adolescentes generalmente mandan señales de que quieren compartir algo. Cuando están platicando, cuando nos están diciendo algo, mandan como algunas señales de cosas que son de su interés. Pero a veces a los adultos nos cuesta mucho trabajo captar como esas señales, porque nosotros queremos que los adolescentes estén listos para cuando nosotros necesitamos saber algo de ellos, ¿no? Y también es bien importante reconocer que ellos necesitan compartir cosas, aunque tal vez el momento no sea el más prudente para nosotros. Entonces, busquen un momento prudente. Si uno de sus hijos adolescentes les empieza a contar algo, yo les pediría muchísimo que encuentren el tiempo de escucharlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado o vivido hasta en nuestra propia casa como, ahorita, hijo, ahorita, ¿no? O sea, ahorita estoy en una llamada, ahorita, mijito, mi amor, estamos hablando de otra cosa, ahorita no inventes, ¿eso qué? ¿No? Esos son los momentos donde ellos dicen, estoy listo para compartirte algo, y nosotros de pronto no les damos como algún espacio. Acuérdense, los adolescentes se tratan mucho más de ellos que de nosotros. Ese es el reto de la etapa, tanto para ellos como para nosotros. Bien, maestra. Y en el caso de los que están más pequeños, porque, por ejemplo, yo he escuchado a niños de 8, 7, 9 años de edad, de la familia con la que a veces platica uno por teléfono, y ellos le comentan a uno que tienen algunos miedos. De manera particular, por ejemplo, una pequeñita me decía, es que yo tengo miedo de que mis amigas ya no me vayan a querer cuando regresemos a la escuela. Es decir, son preocupaciones diferentes las de un adolescente que las de un pequeño. Abordó ya el asunto de los adolescentes, cómo abordar el asunto de los pequeños, me imagino que debe ser algo similar. Y aprovecho aquí también, maestra Venegas, para preguntarle cómo se verá afectada la situación familiar en ambos casos, porque me imagino que esto va a trastocar la situación no solamente donde hay adolescentes, sino también donde hay pequeños. Uh-huh. Sí, bueno, en el caso de los niños más pequeñitos, pensando en edad como de 8 a más pequeños, recuerden que en estas edades los chiquitos son mucho más concretos, es decir, su aprendizaje y sus preocupaciones se dirigen a un área de operaciones concretas, así le llamamos. Entonces, para ellos lo que no está, no existe. Entonces, si ellos dejan de ver a sus amigos, creen que van a dejar de existir, que los van a dejar de querer. Por eso va a ser muy importante que en esta etapa les permitamos a estos chiquitos, aún así cuando los vean así muy pequeñitos y que parece que no pueden prestar mucha atención en una conversación o cosas así, promuevan
que se sigan vinculando con aquellos sectores que no necesariamente son su familia o con las personas que están en confinamiento en este momento, ¿no? Tal vez escribirle una carta al amigo o una llamadita. Generalmente este tipo de vínculos, la persona que tiene que generarlo son los adultos, ¿no? Ellos no pueden tomar un celular y marcarle a alguien, pero sí le podemos escribir tal vez un mensaje a la mamá de un compañerito, oye, podríamos hacerle una llamada, fulanito de tal le quiere decir algo, quiere escucharlo, ¿no? Como tratemos de ser nosotros ese recurso que les implique a los niños saber que hay alguien más ayudándolos a solventar toda esta situación, desde conservar a sus amigos hasta conservar la salud, ¿no? Aquellos pequeñitos que dicen, pero me va a pasar algo, pero es que si salimos me va a pasar algo, o que dicen a sus papás, no te vayas a trabajar porque te va a pasar algo. Reitero la estrategia, de manera concreta, háganles ver que se están cuidando. Uno, que ustedes como adultos los cuidan a ellos, ¿ok? Y que ustedes como adultos se pueden cuidar a sí mismos con las precauciones, pero acuérdense, no den nada por sentado, nómbrenlo, enséñenlo, mira mi careta, mira cómo me voy con mi gel en las manos, mira cómo lo llevo aquí en mi bolsa, ¿no? Ese tipo de cosas pueden ayudar mucho. Y ahora, respondiendo a la segunda pregunta, Carlos, de cómo va a impactar esto en las familias, ahorita me hicieron acordarme mucho de una imagen que vi en internet que decía, nadie se ha puesto a pensar que los niños llevan 4 meses con sus papás. Es verdad, ¿eh? Todos estamos pensando, ¿y cómo le hago para organizarme con este niño? ¿Cómo le hago para trabajar? ¿Cómo le hago porque es muy chilloncito? ¿Cómo le hago porque está muy parco y no me quiere platicar? Pero pocas veces nos hemos puesto a pensar qué sentirán estos niños y estos adolescentes que tenían una rutina totalmente distinta, que su educación y su cuidado estaba a cargo y repartida en muchas personas, abuelos, familiares, maestros, cuidadores, y ahora todo está dirigido a sus papás, ¿no? ¿Qué estarán sintiendo estos niños de pasar tanto tiempo con sus papás? Yo creo que una parte, de verdad, va a sumar, definitivamente creo que va a sumar. Creo que los adultos nos vamos a empezar a dar cuenta y a conocer mejor a nuestros hijos, a estas cosas que de pronto a lo mejor algún docente nos decía y nosotros éramos un tanto incrédulos de ello, ¿no? Ahora que estamos en el día a día trabajando con ellos, de verdad vamos a conocer mejor a nuestros hijos y nuestros hijos nos van a conocer mejor a nosotros. Pero el hecho de conocernos también tiene sus implicaciones, ¿no? También nos daremos cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos como familia, ¿ok? Eso hay que preservarlo. Toca, maestra, un asunto importante, y es el de los padres. Bueno, todos son importantes, pero el de los padres que no hemos tocado. Hay papás que dicen, bueno, no sé si mandar a mi hijo o no mandarlo cuando regrese a la nueva normalidad. Es que todo otro. Es que todo depende. Si está en verde, sí lo regreso. Si no está en verde, no lo regreso. Y otro, a mí no me importa qué color esté, yo ya lo quiero regresar, al fin que los niños o los adolescentes no se contagian. Cosas por el estilo. ¿Cuál debe ser la actitud? Hay quienes dicen, por ejemplo, los de las escuelas privadas, ¿no? Yo prefiero que pierda el año. Posturas varían un montón de un padre al otro. ¿Qué es lo que deben hacer los papás? ¿Cuál es el camino más adecuado? Si bien no hay un único camino perfecto, el camino más adecuado, más compatible con los niños y con los adolescentes y con los padres. Miren, yo creo que aquí se conjugan varias cosas, Blanca, como bien lo dices. Creo que no hay una respuesta en específico, pero creo que sí hay algunas alternativas que debemos de tomar en cuenta. Uno es, como lo hemos nombrado en otras charlas, entender que cada persona tendrá la posibilidad de decidir distintas cosas por su propia historia de vida, por sus propias posibilidades, y estoy hablando desde posibilidades de salud, desde posibilidades hoy en día económicas, ¿ok? Y también de posibilidades afectivas. Es que creo que hoy en día, bueno, no creo que hoy en día, creo que siempre a todos se nos hace muy fácil generar una opinión con respecto a la decisión de los otros, ¿ok? Pero siempre tendríamos que pensar qué hay detrás de esa decisión. Entonces, mi recomendación
creo que va apuntalada a lo que he platicado en otras ocasiones. Por favor, hagan aquello que los haga sentir tranquilos dentro de esta nueva realidad, sin olvidar lo que un niño necesita, ¿ok? Acuérdense que cuando tomemos esa decisión, no solamente se trata de lo que nosotros sentimos como adultos, sino que ya también estamos decidiendo en la vida de alguien más, ¿no? Y ese alguien más son nuestros, pues, los niños que están a nuestro alrededor, de los cuales tenemos que tomar decisiones. Entonces, acuérdense que un niño va a la escuela y que ahí se aprenden muchas cosas aparte de conceptos, ¿no? Se aprende a ser sociable, se aprende a resolver problemáticas cotidianas del día a día. La escuela es un esquema pequeñito, hecho miniatura, de lo que es la sociedad. Hay reglas, se respetan, unos las respetan, otros no las respetan, hay consecuencias de ello, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo lo que me gustaría también puntualizar es ahora que pues den como algunas noticias de qué es lo que va a pasar con la escuela, piensen mucho como papás, ¿qué alternativas tenemos para poder adaptarnos a esta realidad? Otra vez, parecemos como disco rayado, pero creo que es lo que va a hacer la diferencia. Si estamos esperando que las clases se abran de la misma forma, en el mismo contenido, en el mismo lugar, las mismas horas, la respuesta va a ser muy frustrante. Eso es prácticamente poco probable que vaya a suceder. Pero si tenemos esta posibilidad de irnos adaptando a las cosas nuevas y entender que para las escuelas, ojo, y también para ellas es bien importante, entender que también para las escuelas esto es nuevo, están en ensayo y error y están probando, porque también de pronto escucho que quisieran como escenarios vía online, totalmente perfectos, como si tuvieran mucha experiencia en esta área, y la verdad es que es algo que llegó de manera sorpresiva y también de manera sorpresiva se está resolviendo. Yo sé que como papás, pues no nos gusta como este escenario tan incierto, pero tengo que decirlo, es que es incierto, ¿no? Sí. Entonces, tratemos de cooperar con las escuelas, ¿no? Si vemos que algo no funciona en línea o en las clases que están mandando, sean propositivos, no nada más hay que quejarnos, ¿no? Encuentren una vía de decirle a los profesores, a su escuela, oigan, y si hacemos esto, fíjense que me he dado cuenta que a mi hijo le funciona mejor esto, es una propuesta, pues lo pongo sobre la mesa. Recuerden, todo esto para todos es nuevo, incluidas las escuelas. Claro, definitivamente. La situación que viven en estos momentos estos jóvenes, estos pequeños, estos adolescentes, estos niños incluso, me imagino, doctora Venegas, que los van a dejar marcados porque es una situación que está afectando a todo el mundo. En lo mediato y con base en cómo se esté tratando la problemática en estos momentos, ¿qué tipo de adultos podríamos tener en el futuro dependiendo de cómo haya sido manejada esta situación en estos momentos? Me refiero a qué consecuencias van a tener en sus vidas futuras quienes hoy por hoy se encuentran en la adolescencia, en la pubertad o en la niñez, doctor. Fíjense que esta es una gran pregunta que lo he estado como reflexionando mucho, y yo creo que si intentamos llevar este proceso de una manera adaptativa, como lo hemos platicado, como siendo muy realistas de, pues estas cosas pasan. Ayer les contaba en un tallercito que teníamos en línea, en un video, un cuentito de un personaje que siempre se prepara para cosas que le dan miedo y siempre hay algo que nunca es parte del plan, ¿no? Y él siempre lo sorprende, ¿no? Y entonces tiene que estar listo para reaccionar porque ese personaje siempre quiere llevar el control de todo y siempre hay algo que lo sorprende en el plan. Y creo que como ese personaje, justamente ahora, estos niños tienen la posibilidad de ahora convertirse en esos adultos, en adultos mucho más flexibles, en adultos que sean capaces de tolerar. Recuerden, y lo platicábamos las primeras veces que nosotros charlábamos, ¿no? Hay veces que no tolerábamos ni siquiera la fila en el banco y nos enojábamos y nos molestábamos. Imagínense ahora si no nos hemos hecho tolerantes a la frustración de llevar 4 meses en nuestra casa como podemos, con lo que tenemos,
¿no? Entonces, yo creo que si seguimos fomentando esto y dirigiendo hacia una forma adaptativa, el día de mañana esto va a dar como resultado adultos mucho más flexibles, con posibilidades de resolver en el día a día y adaptándose y adecuándose a lo que hay y sacando algo de eso. Eso a mí me parece una gran herramienta. Sí, las grandes ganancias, ¿verdad? Aprender de la tolerancia a la frustración, porque veníamos de generaciones que Ajá. tienen muy poca o nula tolerancia a la frustración y muy poca o nula capacidad de adaptabilidad. Y ahora esta circunstancia nos ha obligado a todos, independientemente de las generaciones, el status quo o lo que sea, a adaptarnos y a ser más tolerantes a la frustración. Es decir, los niños, una de las cosas más grandiosas para ellos es la fiesta de cumpleaños, el Día del Niño. Celebrar a la mamá y bailar para ella. No pudieron hacer nada de eso. Tuvieron que ser creativos y tuvieron que desarrollar eso, la tolerancia a la frustración. Ojalá que eso se quede para la edad adulta, ¿no? Ojalá que se quede y de los papás. ajá, ojalá que se quede y ojalá que estos papás que estamos teniendo la responsabilidad de criar a estos adultos que se van a formar allá en algunos años, que recordemos esto, ¿no? Que nuestros hijos son capaces de tolerar muchas cosas y aquellas cosas que antes nos daba tanto miedo decirle que no porque no fuera a llorar o que no porque no se fuera a enojar. A mí me pasa mucho que muchos papás utilizan conmigo cuando llegan acá a consulta, no porque no quiero que se traume, ¿no? Y yo siempre les explico, si ustedes supieran todo lo que uno tiene que hacer como ser humano para generar una huella de ese tipo, quedarían impactados. El educar a alguien siempre será un gesto de amor. Siempre. Ningún niño conozco en el mundo, y llevo ya mucho tiempo trabajando por acá, conozco que se haya traumado porque alguna vez su papá o su mamá le dijo, no, hijo, ya tienes muchísimos juguetes, ya no te voy a comprar otro, por lo menos no ahora. No recuerdo tampoco haber recibido ningún adulto con ese recuerdo de dolor tampoco, ¿saben? Si era un gesto de educar. Claro, claro. Claro, claro. Interesante, por supuesto. Bueno, pues, maestra Blanca Venegas, aquí quizás ahora podríamos enfocarnos un poquito, y yo creo que ya también enfilándonos hacia el final de la conversación, en los profesores. Los profesores, ¿qué papel deben de jugar en esta nueva normalidad? Ya ni siquiera podríamos decir como mentores frente al aula, ahora quizás como instructores detrás de una cámara. ¿Cómo va a ser esta nueva realidad con los maestros? ¿Qué es lo que tienen que dar estos profesores para beneficio de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes? Pues yo creo que otra vez la palabra que se nos va a quedar en boca por mucho tiempo es flexibilidad, ¿no? Yo sé que los profesores, la mayoría de ellos, no estoy diciendo que todos, porque ya había muchos que trabajaban con este esquema, tienen que como cooperar a esta flexibilidad y que se les quite el miedo. Miren, ¿se acuerdan que lo hemos platicado? He estado teniendo oportunidad de platicar con algunos docentes y me dicen, ¿sabes qué, Blanca? Es que no es lo mismo. Y yo me quedo pensando, pero por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que desde partir de ese punto, voy a pensar cómo voy a dar clases desde este nuevo lugar. Si sigo apuntalando al pasado, si sigo apuntalando a lo que tenía antes, pues definitivamente esta nueva realidad, pues no va nada acorde a lo que teníamos antes. Pero eso no quiere decir que no se pueda. O eso no quiere decir que también genere o aproxime a los niños al aprendizaje, pero definitivamente es de otra forma. Tal vez hasta en la cantidad de tiempo, ¿no? Un niño puede estar mucho tiempo en el ámbito escolar porque tienen ahí cortes, se levantan, van a clases, van al baño, regresan, toman lunch, que no es lo mismo que estar todo el tiempo conectado 5 o 6 horas en la computadora, ¿no? Entonces yo creo que si podemos ser flexibles, preguntarnos qué cosas pueden aprender los niños ahora, y esto que dicen también, a mí me parece que es un tema importante. Hay que preguntarnos qué pueden aprender los niños ahora. Tal vez ahora no va a ser tan fácil que los niños aprendan conceptos, pero creo que sí pueden aprender muchísimas habilidades que son muy útiles en la vida. Y en la vida para aprender conceptos y para aprender cosas en la escuela y para ser alguien también en la vida. Cosas de rutinas, ¿no? Como lo platicamos
tender la cama, poner los trastes en el lavatrastes, acomodar los manteles. Parecería que es una cosa muy sencilla, pero que un niño sepa de cierta edad muy pequeñito, recordar dónde están los manteles, abrir el cajón, sacarlos, recordar que tienen que ir enfrente de cada silla y que a cada mantel le compete un conjunto de elementos, eso también es aprendizaje. Y a veces lo hemos demeritado mucho y eso es un gran aprendizaje en los niños. Yo creo que si ahora también volteamos a ver esa área, podemos obtener muy, muy buenos resultados. Pues como siempre, maestra Blanca Venegas, un placer platicar con usted y sobre todo porque aprendemos juntos muchísimo, cada vez más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la maestra Blanca Venegas, ustedes ya la conocen perfectamente bien. Ella es directora de área emocional en Centro Integral Terapéutico y como todas las ocasiones también, maestra Venegas, solamente nos resta, recuérdenos, para que quede también el registro en esta charla con el equipazo, ¿cómo podemos ponernos en contacto con usted, por favor? Sí, acuérdense que en nuestras redes, en Facebook, nos pueden encontrar como Terapias SIT y en Instagram igual Terapias SIT con S y luego con C. Y por ahí nos pueden contactar de manera directa para cualquier inquietud o duda que estén viviendo por ahora. Estaremos muy atentos de poder acompañarlos. Muy bien. Pues maestra, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias. Amigos, pues hasta aquí esta charla con el equipazo. Nos esperamos en la próxima.